Dios bendiga, estén en la paz de Cristo. Me da un gusto saludarlos en esta noche. Últimamente he visto una gran proliferación de testigos de Jehová y de otras sectas judaizantes, mesiánicas, ebionitas, que están enseñando que Jesús fue creado. Eso es una total y absoluta mentira. Jesús no fue creado. Y en esta noche vamos a estar hablando, o al menos yo voy a estar hablando. Si hay alguien que quiera participar, pues nada más me avisa. Estamos transmitiendo desde mi trabajo, así que si miran que me voy o me voy para otro lado, pues es esa la razón. Estoy desde mi trabajo y pues tengo un tiempo libre y pues lo aprovecho para hablar con ustedes y hablar de algún tema religioso, doctrinal, que se pueda hablar. Y en esta noche vamos a hablar sobre si Jesús fue creado. Algunos testigos de Jehová, bueno, mejor dicho, todos los testigos de Jehová creen que Jesús fue creado. Los judaizantes no creen que Jesús sea Dios. Y otras sectas creen que Jesús no fue Dios y que Jesucristo nada más cumplió un designio de Dios, por así decirlo, pero que Jesús no fue creado. Pero ¿qué cree o qué enseña la Biblia? Hace un momento hice una publicación o empecé una miniserie de 15 razones por las que una persona no debe ser testigo de Jehová, ni siquiera por broma, o sea, ni siquiera debes de bromear con la idea de ser testigo de Jehová. Los testigos de Jehová, al igual que los unicitarios o solo Jesús, o los del nombre o la iglesia apostólica, no son cristianos, no son evangélicos, como siempre lo he dicho, pero estas personas niegan tanto la Trinidad como el hecho que Jesús sea Dios. Entonces, llega un momento cuando tenemos que decidir a quién le vamos a creer. ¿Le vamos a creer a los testigos de Jehová o le vamos a creer a la Biblia? Yo en lo personal le creo a la Biblia. Sí, yo en lo personal elijo creerle a la Biblia, creerle a lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué creo yo en lo que la Biblia dice, en lo que este libro menciona? Bueno, porque como cristiano, yo creo que este libro es la palabra de Dios. Todo lo que Dios quiere que el hombre sepa sobre él está escrito en la Biblia. No necesitamos una nueva revelación porque ya toda la revelación de Dios está en este libro, la palabra de Dios. Por eso tampoco creo en los profetas, porque profetas hoy en día no se necesitan. En el tiempo antiguo se necesitaban porque la palabra de Dios no estaba completa, no se había cerrado el canon, pero ahora ya el canon fue cerrado hace muchos años atrás. Y todo lo que Dios quiere está escrito en este libro, la palabra de Dios. Por eso yo escojo creerle a la palabra de Dios y no creerle a los testigos de Jehová. Porque se ha comprobado que los testigos de Jehová siempre han mentido y se han equivocado. ¿Sí? Pero la palabra de Dios jamás se equivoca. Dice mi hermano aquí, son testigos de nadie ya que Jehová no existe. Correcto. Déjeme prender la luz porque no leo mis notas. Entonces, la primera razón por la cual usted no debe considerar hacerse testigo de Jehová, mire, se la voy a poner de esta manera. Si alguien quisiera convertirse o se quisiera venir, ya sea de la iglesia los musulmanes no son iglesia,
Si un musulmán quisiera venirse a este lado, al protestantismo, y tuviera que escoger entre ser musulmán, ser pentecostal, o ser testigo de Jehová, o ser unicitario, yo le recomendaría que se hiciera pentecostal, trinitario, por supuesto. Porque a pesar que los pentecostales tienen algunas doctrinas en las cuales yo no estoy de acuerdo, pero son cristianos, son hijos de Dios, ¿sí? No estoy de acuerdo en algunas cosas que hacen, pero eso no quiere decir que si alguien me pregunta, pastor, ¿cómo ve la iglesia pentecostal? Yo le preguntaría, ¿cuál? ¿La trinitaria o la unicitaria? Y si ellos me dicen, la trinitaria, pastor, yo le digo, váyase para allá. Y es más, le recomiendo las asambleas de Dios, la iglesia cuadrangular, la iglesia de Dios, si está en México, la iglesia de Dios en la República Mexicana, porque son buenas iglesias, ¿sí? Hay muchas iglesias pentecostales que tienen sana doctrina, pero los testigos de Jehová, Dios nos guarde y nos agarre persinados, ¿sí? Pero, ¿cuál es la primera razón por la cual usted no debe de convertirse o hacerse testigo de Jehová? Primero, porque los testigos de Jehová creen que Jesús fue creado. Primera razón, los testigos de Jehová creen que Jesús fue creado. Pero, ¿qué dice la Biblia? Es lo que vamos a ver en esta hora. Lo importante no es lo que yo diga. Lo importante es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice. La Biblia enseña que Jesús no fue creado. La Biblia enseña, para empezar, la Biblia no enseña que Jesús fue creado. Pero ¿qué es lo que enseña la Biblia sobre Jesús? La Biblia enseña que Jesús fue el creador. Porque dice, porque en Él, hablando de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él, o sea, Jesucristo, y para Jesucristo. Colosenses 1:16. La doctrina de la eternidad de Cristo es una de las características distintivas del cristianismo bíblico. ¿Sí? Tanto católicos como evangélicos, ortodoxos, creemos plenamente que Jesucristo fue el creador de todas las cosas. Que todas las cosas por Él fueron creadas. Por medio de Él y para Él. La doctrina de la eternidad de Cristo es creída tanto por evangélicos, católicos como ortodoxos. Y es una distinción característica de todo cristiano. Por eso los testigos de Jehová no son cristianos. ¿Sí? Si bien Jesús es muy estimado por los musulmanes, mormones, testigos de Jehová y otras de diversas creencias teológicas, esos grupos enseñan que Jesús fue un ser creado. Y al afirmar estas organizaciones religiosas que Jesucristo fue un ser creado, automáticamente van en contra de lo que enseña la palabra de Dios, de lo que enseña la Biblia. La afirmación del cristianismo ortodoxo sobre la deidad completa de Cristo y su naturaleza no creado es lo que hace al cristianismo diferente de todas las demás religiones y filosofías. Las diversas religiones del mundo pueden estar de acuerdo en algunos temas, ¿sí? Pero la respuesta a la pregunta ¿quién es Jesucristo? Distingue rápidamente a los que se adhieren al cristianismo bíblico e histórico a los que no lo hacen. En otras palabras, la diferencia la hace ¿quién es Jesucristo para ti? Por 2000 años la iglesia ha creído que Jesucristo es Dios, que por Jesucristo fueron creadas todas las cosas. Creemos firmemente, como la iglesia lo ha enseñado por 2000 años, que Jesucristo
es Dios encarnado. Si alguna persona dice Jesucristo no fue Dios, o Jesucristo solamente fue un hombre, automáticamente se descalifica como cristiano. Los primeros credos de la iglesia enseñan inequivocadamente que Jesús no fue creado, sino que es una persona eternamente divina, el Hijo de Dios. Los musulmanes enseñan que Jesús fue un profeta de origen virgen. En otras palabras, que Jesús nació de una virgen. Los musulmanes reconocen que María era virgen, pero que nació como todos los demás seres humanos. Los mormones, que se adhieren a una forma moderna de arianismo, creen que Jesús tuvo un comienzo, al igual que Dios Padre tuvo un comienzo. ¿Sí? Los testigos de Jehová dicen que Jesús fue la primera creación de Jehová y que originalmente se llamaba el arcángel Miguel. En otras palabras, los testigos de Jehová son idólatras porque siguen a un ángel y no al Cristo de la Biblia. ¿Sí? Así que, ¿en qué lugar de la brecha entre el Creador y la criatura se encuentra Jesús? A ver, voy a ver los comentarios. Es que la verdad, los comentarios los veo con letra muy pequeña. Dice mi hermano, a ver, voy a acercarme aquí, voy a ver el nombre. Ahí dice DY79. Dice que Dios bendiga su ministerio, querido Pastor Percy. Gracias. Dios te bendiga. A ver, otro comentario. A ver. Ay, Dios mío. Dice Miguel Andrade. Ay, esta es su respuesta. ¿Eres protestante? Si la pregunta es a mí, sí, yo soy protestante. Soy protestante. Entonces, ¿de qué lado te encuentras? ¿Es Jesús el verbo de Dios? ¿Es Jesús Dios encarnado? ¿O es Jesús un ser creado? Como dicen los testigos de Jehová, el arcángel Miguel. Yo creo lo que la Biblia dice. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre en María Virgen. Se encarnó en la Virgen María. Porque así lo enseña la Biblia. ¿Es Jesús una criatura y por lo tanto parte del orden creado, o es Él junto con el Padre y el Espíritu Santo el creador de todas las cosas? Yo, en lo personal, creo, como ya lo repetí varias veces, en la Biblia. Jesús, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, reciben la misma adoración, la misma veneración, y Jesús, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, fueron los creadores de todas las cosas. Entonces, hermanos amados, a ver, ¿qué dice aquí mis notas? Es Jesús heteroousios, de una sustancia diferente que el Padre, como sostuvo el hereje Ario en el siglo IV, o son Cristo y el Padre homoousios, de la misma sustancia. ¿En qué creo yo? Lo que la Biblia dice. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son de la misma sustancia. ¿Sí? Homoousios, como afirmó Atanasio y promulgó el concilio de Nicea. Ahora, los testigos de Jehová dicen, la Trinidad es un invento de la Iglesia Católica. ¿Sí? La Trinidad fue creada cuando Constantino fundó la Iglesia Católica en el año 313. ¿Pero es cierto eso? Creó Constantino la Iglesia Católica, y por ende cuando
Constantino creó la Iglesia Católica, creó también la doctrina de la Trinidad. Mentira del diablo. No existe ni siquiera un dato histórico que sostenga y apoye que Constantino fundara la Iglesia Católica. Otra cosa importante, cuando Constantino promulgó la libertad de culto en todo el imperio, que fue lo que hizo Constantino, la Iglesia entró a esa promulgación de libertad de culto creyendo ya en la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad no fue inventada por Constantino, ni Constantino influenció a la Iglesia para que creyera en la doctrina de la Trinidad. Eso es falso y es una difamación. Existen documentos de la Iglesia antes del siglo IV donde se nota, se promulga y se enseña la doctrina de la Trinidad. Así que los testigos de Jehová están totalmente equivocados cuando dicen que la doctrina de la Trinidad fue inventada por Constantino. Ya la Iglesia creía en la Trinidad cuando en el edicto de Milán Constantino promulga la libertad de culto. ¿Sí? Al intentar responder, le vuelvo a leer mis notas, al intentar responder la pregunta de Jesús, ¿fue creado? Nada mejor que mirar al propio Jesús. Durante su ministerio público, continuamente Jesús se atribuyó privilegios divinos. ¿Sí? Siempre ejerció derechos que nunca serían apropiados para un ser creado. En otras palabras, Jesús se atribuyó atributos divinos que ningún otro profeta en el Antiguo Testamento se pudo poner. Cuando leemos que Isaías dijera, yo y el Padre uno somos. Cuando vemos a Zacarías decir, mi Padre me envió. Cuando vemos a Malaquías, a Ezequiel y a todos los profetas del Antiguo Testamento atribuirse, valga la redundancia, atributos que solamente le corresponden a Dios, a ninguno, solamente Jesús. Ningún profeta del Antiguo Testamento dijo en todo su ministerio que Él era el Señor del sábado. Aquí tengo mi Biblia. ¿Me pueden decir qué profeta del Antiguo Testamento dijo de sí mismo, yo soy el Señor del sábado? Ninguno. Nadie. Solamente Jesucristo se atribuyó ese derecho. ¿Sí? Entonces, podemos ver que Jesucristo siempre ejerció derechos que nunca serían apropiados para un ser creado atribuirse. Jesús dijo que Él era el Señor del día de reposo. Marcos 2:28. Y puesto que el día de reposo fue instituido por Dios, la afirmación de Jesús al decir que Él era el Señor del día de reposo era una afirmación de la deidad, de su deidad sobre el día sábado. Los testigos de Jehová hacen la pregunta, muéstreme un versículo bíblico donde Jesús haya dicho que era Dios. La respuesta es, no existe ni un solo versículo donde Jesús haya dicho, yo soy Dios. Pero existen muchos versículos bíblicos donde Jesús se atribuye
derechos divinos que solamente le corresponden a Dios. Y muchas veces Jesús estuvo a punto de ser apedreado porque los judíos entendían plenamente que él, al decirlo, se estaba atribuyendo atributos divinos, se estaba haciendo Dios enfrente de ellos. Por eso muchos judíos lo querían matar. Jesús habló de su conocimiento único e íntimo del Padre, Mateo 11:27, y de la gloria que compartía con el Padre antes que el mundo fuese, San Juan capítulo 17, verso 5. Jesús aceptó la adoración de otros. ¿Qué otro profeta en todo el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, aceptó adoración de otros? Jamás he leído de Ezequiel, jamás he leído de Isaías, jamás he leído de Nahum, jamás he leído de Joel, jamás he leído de Amós y de otros tantos profetas que se hayan atrevido a aceptar adoración. El único se llama Jesús. Mateo 14, 32 al 33. Hermanos amados, podemos ver que Jesús se atribuyó el derecho de que en un futuro Él se sentaría a juzgar a todas las naciones. Mateo capítulo 25, verso 31 al 44. Lucas nos dice que Jesús se atrevió a perdonar personalmente los pecados de una mujer. El único que puede perdonar pecados es Dios. Y Jesús se atribuyó ese derecho y muchos querían apedrearlo porque se atribuía el derecho que solamente a Dios le corresponde de perdonar pecados. Algo que solamente Dios puede hacer, y atribuyó su perdón gracias a la fe que ella tenía en Él. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan para la mente? Déjenme poner esto acá porque parece que no me veo bien. Ahí está mejor. Se imaginan para la mente judía el hecho de oír a alguien: yo te perdono por la fe que tú tienes en mí. Eso era un shock para una mente judía del primer siglo. ¿Sí? Y esto lo vemos en Lucas capítulo 7, versos 48 al 50. Los discípulos de Jesús creían igualmente en la deidad de Jesús y en su naturaleza no creada. Juan nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, hablando de Jesús, era Dios. San Juan 1:1. Después de encontrarse con él, Jesús resucitado, el apóstol Tomás, le exclamó: Señor mío y Dios mío. San Juan 20:28. El apóstol Pablo se refirió a Cristo como Dios sobre todas las cosas. Romanos 9:5. San Pedro, en el capítulo 16 del libro de San Mateo, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, los apóstoles, los discípulos, reconocían que ese que estaba enfrente de ellos era el Hijo de Dios, Dios encarnado. Pablo también declaró que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. En los primeros días de la iglesia, Jesús era tanto el objeto de la oración, Hechos 7:59, como aquel en cuyo nombre se proclamaba el perdón de los pecados, Hechos 2:38 y Hechos 10:43. Permítame un momento, voy a tomar un poquito de agua. Gloria a Dios. Ay, Dios. Permítame un momento.
Gloria a Dios. Mil disculpas, voy a ver los comentarios. Hay 26 comentarios nuevos. Miren, mis hermanos, no es que yo ignore los comentarios, pero como estoy usando mi teléfono, la letra me sale bien pequeña, ¿sí? Tendría que acercarme mucho para poder leerlos. Si alguien sabe cómo puedo usar TikTok y hacer en vivos en TikTok en mi computadora o en mi tableta o en mi Chromebook, se lo agradecería si me da la información. Yo no he aprendido a cómo usar el TikTok y hacer en vivos en mi ¿cómo se llama? En mi tableta. No, se los voy a enseñar. Miren, esa es mi tableta. A ver, esta. Y no he aprendido cómo usarla, de veras. Cómo usar TikTok y hacer en vivos ahí. Quizás si hiciera los en vivos aquí en mi tableta, podría ver los comentarios más grandes, pero por eso no leo los comentarios, porque no los puedo leer, son tan bien chiquitos. La letra está bien pequeña. A ver. Sí, mi hermano, vamos a hacer una serie, un estudio sobre los mormones también. Gloria a Dios, ya somos 2 porque por eso no tengo videos. Sí, hermano, es que sale bien pequeña la letra, entonces ya he intentado hacerlo, pero no me resulta. No sé. Bueno, voy a proseguir. Ya falta poco. O sea, los discípulos, como estaba diciendo, creían igualmente en la deidad de Jesús. ¿Dónde me quedé? Ok. En los primeros días de la iglesia, Jesús era tanto el objeto de la oración, Hechos capítulo 7, verso 59, como aquel en cuyo nombre se proclamaba el perdón de los pecados. Después de haber interrogado a los cristianos bajo amenaza de muerte, el administrador romano Plinio el joven escribió en su carta al emperador Trajano en el año 110 después de Cristo que los cristianos tenían la costumbre de reunirse en un determinado día antes de que amaneciera para cantar en versos alternativos un himno a Cristo como un Dios. Y esto se encuentra en el documento Las Cartas de Plinio 1096. En otras palabras, hay datos históricos que comprueban que los propios paganos no creyentes, reconocían que los cristianos adoraban a Jesús como Dios. Entonces, hermanos amados, podemos ver que Jesús, Dios Hijo, no fue creado, como dicen los testigos de Jehová. Siempre ha existido, hablando de Jesús. No tiene principio ni fin. El Hijo de Dios se encarnó en un momento particular de la historia de la humanidad. San Juan, capítulo 1, verso 14. Los cristianos se refieren a este evento como la encarnación, el acto de hacerse carne. La segunda persona de la Trinidad se encarnó, se hizo hombre en María Virgen. Este acto fue fundamental para nuestra salvación. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. Los ebionitas dicen que Jesús no es Dios. Ahora, imaginémonos por un momento que tienen razón. No estoy diciendo que la tienen. Estoy diciendo, imaginémonos que tienen razón. ¿En qué afecta el hecho de decir que Jesús no es Dios a nuestra salvación? ¿En qué afecta el hecho que Cristo murió en la cruz del Calvario no siendo quien Él decía ser?
¿En qué afecta que ese Jesús no fuera Dios clavado en la cruz del Calvario? ¿Saben lo que afectaría? Afectaría que ese hombre, si no era quien él decía ser, nunca pagó por nuestros pecados. Es más, ni siquiera por los de él. Murió inútilmente por nosotros. Pero demos gracias a Dios que los testigos de Jehová están equivocados. Demos gracias a Dios que los ebionitas están equivocados. Demos gracias a Dios que algunos evangélicos que están siendo engañados y están llegando a creer en lo que los judaizantes dicen de Jesús, están equivocados. Porque esa persona que murió en la cruz del Calvario no era un hombre normal. No. Esa persona que murió en la cruz del Calvario era una persona divina. Es decir, esa persona que murió en la cruz del Calvario era Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Y porque esa persona era Dios en la cruz del Calvario, tus pecados y mis pecados fueron perdonados y hemos sido aceptados por el sacrificio de Cristo ante el Padre. Y ahora, como dice San Pablo, podemos acercarnos confiadamente al trono para hallar el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque el que murió en la cruz del Calvario fue la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por esto, hermanos amados, podemos decir que Jesús, Dios Hijo, no fue creado, sino siempre ha existido. No tiene principio ni fin. El Hijo se encarnó en un momento particular de la historia de la humanidad. San Juan 1:14. Los cristianos se refieren a este evento como la encarnación, el acto en el cual Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne por voluntad propia en María la Virgen. Este acto fue fundamental para nuestra salvación. Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5, y 2 de Corintios 5, 21. Hebreos capítulo 9, 22. Desde la encarnación hasta ahora, el Hijo Eterno e increado es a la vez verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Aunque nunca hubo un momento en que el Hijo no existiera, Él siempre ha existido. Jesús nunca fue creado, como dicen los falsos testigos de Jehová. Jesús siempre fue y seguirá siendo nuestro gran Dios y Salvador. Gloria a Dios, aleluya. Tito, capítulo 2, verso 13. Entonces, hermanos, a través de este pequeño y humilde estudio, hemos comprobado la falsedad de los testigos de Jehová al decir que Jesús no es Dios, al decir que Jesús fue creado. A través de la Biblia hemos visto que la misma palabra de Dios refuta categóricamente la falsa teoría de los testigos de Jehová que Jesús fue creado. Yo le prefiero creer a la Biblia, a la palabra de Dios, que creerle a la atalaya de los testigos de Jehová. Yo no sé ustedes, pero yo creo en lo que la Biblia me dice. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Le doy gracias a Dios por todos sus comentarios y les pido disculpas por no poderlos leer todos, ya que la verdad la letra está muy pequeña y mis lentes pues ya necesitan ser renovados. Gloria a Dios. Y aparte necesito aprender cómo hacer los en vivos de TikTok en mi Chromebook, o sea, la tableta, mi pequeña computadora aquí. No sé, le ando buscando la manera de hacerlos aquí, porque estoy seguro que en la computadora se van a ver mejor los comentarios. Y no es que los ignore,
sino pues que no veo muy bien los comentarios. Tengo que acercarme bastante para poderlos ver. Y pues me da pena pues acercarme tanto, ¿no? Se ve mal. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, pues yo me despido, como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si pueden ir a mi canal de YouTube, Pastor Percy J. Riley, y ver mis videos y suscribirse a mi canal, se los agradecería. Hermanos, que la paz de Cristo sea con todos ustedes, que Dios les bendiga, Dios les guarde, y me despido, y si Dios lo permite, hasta el próximo video. Aquí hay alguien que dice muchas gracias. Alberto González, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga y te guarde. Jorge Higuera 293, amén, amén, gloria a Dios. Bueno, Dios los bendiga y los guarde. Hasta el próximo video, si Dios lo permite. Paz de Dios. Gloria a Dios. A ver. Ay, Dios mío, no se apaga esto. Ahí está ya. Dios los bendiga.